No hay dolor más profundo que despertar de un coma y descubrir que tu propia madre y el hombre que juró amarte te robaron la vida. Si alguna vez sentiste que te arrancaron todo mientras no podías defenderte, esta historia es para ti. Sarah Carter abrió los ojos como si emergiera de un túnel oscuro y frío. La luz blanca del hospital le quemaba la vista, y el pitido regular del monitor a su lado parecía más aterrador que tranquilizador. No entendía qué había pasado, ni por qué todo su cuerpo dolía como si hubiera sido arrollado por una avalancha. Una enfermera la miró con alivio. «Bienvenida de vuelta, Sarah». Le explicó que había estado en coma por más de 6 semanas, tras un accidente automovilístico del que apenas había registros. En medio de la confusión, Sarah no sabía qué le dolía más: la inmovilidad de su cuerpo o el vacío de no recordar cómo había llegado allí. A lo lejos, escuchó que avisaban a su esposo, Mark, y a su madre, Eleanor. Pensó que verlos le traería calma. Estaba equivocada. Eleanor fue la primera en entrar, impecable, con su pelo recogido y su perfume fuerte de siempre, pero con una mirada que Sarah no supo leer. Luego apareció Mark, con flores en mano y una sonrisa congelada que no le llegaba a los ojos. Los dos actuaban como si estuvieran felices de verla despierta, pero algo en sus gestos, en sus pausas, en su forma de esquivar detalles sobre el accidente, comenzó a sembrar una duda en la mente de Sarah. El instinto contable que siempre la había acompañado empezó a activarse como una alarma silenciosa. Durante los días que siguieron, fingió estar más débil de lo que realmente se sentía, observando, escuchando, recordando fragmentos sueltos de conversaciones en la habitación. Fue así como, en una madrugada solitaria, escuchó a Eleanor murmurar por teléfono: «Ella no puede saberlo todavía. Tiene que seguir creyendo que fue un accidente». La sangre de Sarah se congeló, y con esa frase comenzó su verdadero despertar. Sarah no durmió esa noche. Fingió estar sedada cuando la enfermera le trajo la medicación, pero escondió la pastilla debajo de la lengua y la escupó en el pañuelo cuando quedó sola. Su mente, aunque aún nublada, empezó a trabajar a toda velocidad. Necesitaba respuestas, pero no podía pedirlas de forma directa. Tenía que observar, registrar, reconstruir desde el silencio. Al día siguiente pidió que le trajeran su celular, pero Eleanor dijo que se había dañado en el accidente. Mark, en cambio, le aseguró que ya había gestionado todo con el banco, con los médicos, con el seguro. «No te preocupes por nada», repetía, y eso era precisamente lo que más la inquietaba. Mark nunca había sido de tomar la delantera en asuntos financieros. Ese era su terreno, ese era su control, y ahora él lo tenía todo. 2 días después, mientras Eleanor almorzaba en la cafetería del hospital y Mark atendía una llamada en el pasillo, una enfermera joven llamada Carla se acercó con una carpeta en la mano. «Señora Carter, me pidió que le avisara cuando el notario viniera, ¿verdad?». Sarah la miró confundida. «¿Qué notario?». Carla frunció el ceño. «¿No firmó usted la autorización para la transferencia de sus bienes hace 3 semanas?». El señor Carter y la señora Eleanor estaban presentes. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. Con las manos temblorosas, pidió ver los documentos. Carla dudó, pero accedió. Lo que Sarah vio la dejó sin aliento. Una firma idéntica a la suya, autorizando la transferencia de todos sus bienes a una empresa recién registrada a nombre de Mark. La firma era perfecta. Tan perfecta que solo alguien que la conocía desde siempre podría haberla falsificado. Su madre. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. No era solo la traición económica. Era la certeza de que había sido manipulada mientras yacía inconsciente, completamente indefensa. No podía confrontarlos todavía, necesitaba pruebas, claridad y una estrategia. Así que comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: analizar números.
Durante las siguientes visitas al hospital, pidió ver su estado financiero, alegando querer ver si todo seguía en orden. Mark, confiado, le mostró desde su propio celular algunas cuentas y balances. Pero Sara, que había memorizado cada cifra de su patrimonio, notó inconsistencias de inmediato: cuentas cerradas, inversiones liquidadas, propiedades transferidas. No había duda. Le habían vaciado su vida mientras estaba en coma. Fingió no entender del todo. Fingió agradecimiento mientras por dentro tejía su plan. Una semana después, ya de alta, regresó a su casa. Todo estaba en su sitio y al mismo tiempo todo le parecía ajeno. Su escritorio, donde solía pasar horas revisando balances y auditorías, estaba cubierto de polvo. Su computadora personal había sido reseteada por motivos de seguridad, según Mark. El mismo Mark, que ahora no dormía con ella, pero decía estar respetando su espacio de recuperación. Sara sabía que algo más se escondía. Al entrar en su antigua oficina privada, que ahora Eleanor usaba como espacio de meditación, encontró un sobre olvidado detrás de una estantería. Dentro había copias impresas de correos electrónicos entre Mark y Eleanor, en los que discutían transferencias, contratos y estrategias legales para dejarla fuera de todo sin levantar sospechas. Uno de los correos tenía como asunto Plan Carter, ejecución final. Fue ahí cuando Sara supo que no solo la habían traicionado, habían planeado destruirla por completo. El dolor se transformó rápidamente en determinación. Sara sabía que no podía acudir directamente a la policía sin pruebas sólidas ni generar un escándalo sin una estrategia clara. Su reputación profesional, construida durante años con esfuerzo, dependía de cada paso que diera. Decidió contactar a la única persona en la que aún creía ciegamente: su abogado de confianza, Mauro Escobar. Pero cuando intentó llamarlo desde su nuevo celular, recibió un mensaje automático que decía que el número ya no estaba activo. Intrigada, buscó su despacho en Internet y descubrió que había cerrado hacía un mes. Otra pieza del rompecabezas que encajaba demasiado bien. ¿También lo habían apartado de su camino? Sintió un nudo en la garganta. En ese momento, el miedo real se instaló. Mark y Eleanor no solo le habían robado el dinero, la habían aislado. Al borde de una crisis, Sara tomó un taxi hasta su antiguo barrio, donde vivía su tía Amalia, una mujer que siempre fue la oveja negra de la familia, pero también la más leal. Amalia la recibió con un fuerte abrazo y una frase que la desarmó. «Ya era hora de que abrieras los ojos, hija». En su pequeño departamento, lleno de plantas y olor a café recién hecho, Sara encontró algo que no sentía desde antes del accidente: seguridad. Amalia le confesó que había sospechado de Mark y Eleanor desde hacía años, pero que nunca tuvo pruebas ni acceso a sus movimientos. Le mostró un archivo en su computadora vieja, donde había guardado capturas, mensajes y correos reenviados por error. Sara, al revisar el contenido, confirmó algo devastador. Su coma no fue producto de un simple accidente. El auto había sido manipulado. El mundo se le vino abajo, pero esta vez no lloró. No podía. Tenía que mantenerse lúcida. Si su accidente había sido provocado, eso cambiaba todo. Ya no era solo una traición financiera, era un intento directo de desaparecerla, de eliminarla como obstáculo. Sara miró a su tía con los ojos bien abiertos, sintiendo cómo algo nuevo crecía dentro de ella. Una mezcla de miedo y rabia que no la paralizaba, sino que le daba impulso. «Vamos a necesitar ayuda», dijo Amalia. Fue entonces cuando mencionó a alguien que Sara jamás imaginó volver a escuchar: su hermano Gabriel. El mismo que había sido dado por muerto en un accidente de moto 5 años atrás. Amalia no entró en detalles. Solo dijo: «Está vivo y está listo para volver si tú lo estás».
El regreso de Gabriel fue tan impactante como el silencio que lo había rodeado. Una semana después, Sara lo vio entrar por la puerta del departamento de Amalia, con el cabello más largo, barba crecida y una mirada que lo decía todo. Había sufrido, había vivido escondido, y ahora estaba allí por ella. Se abrazaron sin palabras durante varios minutos. Gabriel le explicó que su muerte fue una fuga forzada, luego de descubrir movimientos turbios en los negocios de la familia que lo involucraban sin su consentimiento. Fue Eleanor quien lo empujó a desaparecer, y Mark quien selló el trato con amenazas. Gabriel había decidido no volver hasta que supo que su hermana estaba viva y sola. Juntos, los dos comenzaron a armar el rompecabezas, mezclando lo que él había investigado desde lejos con los archivos que Sara y Amalia habían reunido. Lo que descubrieron era más grande de lo que imaginaban, mucho más. La red de engaños se extendía más allá de la familia. Mark y Eleanor habían creado empresas fantasma, desviado fondos desde cuentas personales y corporativas, e incluso falsificado balances financieros para justificar movimientos internos en la firma que Sara había ayudado a levantar. Todo estaba diseñado para que ella pareciera incapaz de gestionar sus propios activos. Gabriel, con sus conocimientos en seguridad informática, accedió a correos cifrados, respaldos eliminados y bases de datos en la nube que nadie más había tocado. Lo que hallaron era suficiente para hundir a ambos, pero aún no podían acudir a la justicia. Debían reunir todo de forma legal, con respaldo verificable. Cada archivo debía estar fechado, autenticado, contextualizado. No podían cometer un solo error. Mientras tanto, Sara fingía normalidad. Regresó a casa con Mark, aceptando su propuesta de reconectar después del trauma y permitiendo que él pensara que todo estaba bajo control. Por dentro, cada día era un ejercicio de resistencia. Comía con él, dormía a su lado, fingía cariño, pero cada noche cuando Mark se dormía, ella escribía a Gabriel con actualizaciones, mandaba fotos de documentos, grababa conversaciones encubiertas. La doble vida le pesaba como un ancla, pero era la única forma de ganar tiempo. Sabía que Mark comenzaría a sospechar si ella se mostraba distante o cambiaba su rutina. Su frialdad emocional era su mejor disfraz, y mientras tanto, las pruebas se acumulaban. Decidieron establecer una fecha, el 17 de abril. Ese día, frente a un notario independiente y un fiscal de confianza que Gabriel había contactado a través de un antiguo colega, presentarían el caso completo. Pero antes, aún quedaba una última pieza clave por encajar. La pieza faltante era un contrato, uno que Sara recordaba haber redactado con su puño y letra meses antes del accidente, donde estipulaba cláusulas de protección patrimonial en caso de incapacidad. En ese documento dejaba claro que cualquier decisión financiera tomada en su ausencia debía contar con doble firma, la de su abogado Mauro y la de su hermano Gabriel, como respaldo fiduciario. Si encontraba ese archivo, podría invalidar todo lo que Mark y Eleanor habían orquestado. Sin embargo, al revisar sus respaldos digitales, el documento no aparecía, ni en su nube personal, ni en discos externos. Solo quedaba una posibilidad: el archivo físico guardado en una caja fuerte antigua ubicada en la casa de campo donde la familia solía pasar los fines de semana. Esa casa estaba clausurada desde su accidente. Mark había dicho que le traía malos recuerdos y que prefería no volver, pero Sara sabía que no era por nostalgia. Él había querido ocultar lo que quedaba allí. Con una excusa falsa, logró convencerlo de ir juntos por algunas cosas sentimentales que necesitaba para sentirse en casa. El viaje fue tenso. Mark estaba nervioso, más callado que de costumbre, y Sara fingía ser una mujer frágil aún en proceso de recuperación. Al llegar, él se ofreció para entrar solo y preparar el lugar, pero ella insistió.
Cada rincón de esa casa guardaba un pedazo de su historia, y al cruzar la puerta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Todo estaba exactamente como lo recordaba, salvo por la ausencia de un cuadro que cubría la pared del despacho. Detrás de ese cuadro solía estar la caja fuerte. La pared ahora estaba vacía. La desaparición de la caja fuerte no solo la enfureció, sino que confirmó sus peores sospechas. Mark había estado allí antes. Lo enfrentó sin rodeos, con la voz firme, pero sin levantar el tono. ¿Dónde está la caja? Él fingió sorpresa, luego molestia, luego preocupación. ¿Qué caja, Sara? No sé de qué estás hablando. Pero su mirada lo traicionaba. Sara no insistió. Guardó silencio, como si hubiese sido una confusión más de su mente traumatizada, y se fue a caminar sola por el jardín. Necesitaba pensar. Sentada en el viejo columpio oxidado donde solía leer de niña, intentó recordar otra posible copia del contrato. Y entonces lo vio claro. Ella había escaneado todos sus documentos importantes y enviado una copia encriptada a una cuenta de correo secundaria que solo utilizaba para emergencias. Una cuenta que nadie más conocía. Esa noche, ya de vuelta en casa, accedió a un cibercafé para evitar rastreos. Entró a la cuenta con doble autenticación y allí estaba, el archivo PDF del contrato, con fecha, firma y todos los anexos necesarios. Sintió un temblor recorrerle las piernas, pero esta vez fue de alivio. Imprimió 3 copias, las guardó en sobres separados y las distribuyó entre Gabriel, Amalia y ella misma. También subió una versión protegida a un servidor internacional encriptado. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente contactaron al fiscal. El encuentro sería discreto, sin presencia policial inmediata. Solo una reunión preliminar para validar los documentos y comenzar el proceso legal con respaldo firme. Pero justo cuando todo parecía finalmente tomar forma, una nueva amenaza se presentó de forma brutal. Alguien había irrumpido en el departamento de Amalia durante la madrugada. El lugar estaba revuelto, pero no faltaba dinero ni objetos de valor. Solo una carpeta, la que contenía las copias impresas del contrato y los archivos recopilados. Amalia estaba ilesa, pero profundamente alterada. Fue alguien que sabía exactamente lo que buscaba, dijo entre lágrimas. Sara sintió una mezcla de culpa y furia. Había expuesto a la única persona que le había tendido la mano sin pedir nada a cambio. Mark estaba más desesperado de lo que aparentaba. Ese robo no era un simple acto de intimidación, era un mensaje. Sabemos que estás moviendo fichas y vamos un paso adelante. Gabriel, sin perder la calma, propuso acelerar el encuentro con el fiscal. No podían esperar ni un día más. Si algo salía mal, por lo menos ya había una copia digital del contrato protegida en la nube. Pero sabían que estaban entrando en terreno peligroso, y esta vez nadie estaba completamente a salvo. El encuentro con el fiscal se concretó en una pequeña oficina del centro, sin logos oficiales, sin guardias, sin marcas. Solo él, un asistente legal, y los 3, Sara, Gabriel y Amalia, presentaron los documentos uno a uno, detallando el contexto, mostrando los respaldos, conectando cada pieza con fechas, movimientos bancarios y correos electrónicos. El fiscal los escuchó con atención durante más de 2 horas, sin interrumpir. Al final, se levantó, tomó el contrato en sus manos y dijo con voz baja pero firme: «Esto cambia todo». Explicó que el caso requeriría una investigación formal y que debían mantener la calma. Les pidió silencio absoluto y les asignó un contacto dentro de la fiscalía para canalizar cualquier nueva prueba. También prometió una medida cautelar urgente para evitar que Mark y Eleanor pudieran mover activos en las siguientes 48 horas. Era un paso enorme, pero también el inicio de una batalla mucho mayor. Volver a casa después de esa reunión fue como caminar sobre hielo delgado.
Sara no podía delatar que algo había cambiado. Fingía normalidad, mientras por dentro repasaba cada palabra del fiscal, cada instrucción. Esa misma noche, recibió un correo cifrado del contacto asignado. Informaba que las cuentas de Mark estaban bajo monitoreo y que se habían detectado intentos de transferencias masivas en las últimas 24 horas. Estaban reaccionando. Lo sabían. Gabriel, por su parte, comenzó a moverse con más cautela. Instaló cámaras ocultas en la casa de Sara y en el departamento de Amalia. Cada movimiento de Mark era una pieza potencial del caso y cualquier error podría costarles todo. El temor de que Mark pudiera hacer algo más radical crecía con cada día. Sara dormía con una mochila lista bajo la cama y el celular cargado al 100%. Fue en uno de esos días de tensión máxima cuando sucedió lo impensado. Sara recibió una llamada desde el número antiguo de su abogado, Mauro Escobar. Atendió con el corazón en la garganta. Al otro lado, una voz cansada, con dificultad para hablar, dijo su nombre. Era él. No estaba muerto, ni retirado. Había sido hospitalizado tras un accidente extraño, y desde entonces había estado incomunicado. Logró contactar a Sara con ayuda de un enfermero que aún confiaba en él. Le rogó que no confiara en nadie más, que todo lo que estaba viviendo era solo la punta del iceberg. Mauro tenía documentos que conectaban a Mark y Eleanor con una red mayor, una firma de consultoría offshore usada para lavar dinero mediante inversiones ficticias. No es solo por lo tuyo, Sara. Ellos están metidos en algo mucho más sucio. Esa frase lo cambió todo. Ahora el peligro no era solo personal, era sistémico. Esa revelación desató una urgencia distinta. Sara ya no podía permitirse jugar a la estrategia silenciosa. Si lo que Mauro decía era cierto, había otras víctimas, otros nombres involucrados, y quizás incluso amenazas mayores si llegaban demasiado lejos. Gabriel se encargó de rastrear los movimientos digitales vinculados a la firma offshore mencionada. Lo que encontraron fue una red de empresas interconectadas, triangulaciones con cuentas en paraísos fiscales y contratos ficticios firmados por apoderados inexistentes. Sara, que había vivido para los números, sentía náuseas al ver cómo habían usado su experiencia y su nombre para encubrir una maquinaria criminal. Su firma aparecía en 3 de esos contratos, falsificada, pero allí. Su reputación estaba en juego, su libertad también, y por primera vez en todo ese proceso sintió miedo de verdad, pero en lugar de frenarla, ese miedo la obligó a actuar. Decidió grabar un video testimonio contando todo, su coma, la traición, el robo, el intento de asesinato, la falsificación de documentos y las conexiones empresariales turbias. Gabriel lo editó con cautela, ocultando identidades sensibles, y lo enviaron encriptado al fiscal. También grabaron una segunda versión, más directa por si algo les pasaba. «Esto es un seguro de vida», dijo Gabriel, mientras lo subían a un servidor externo con distribución programada. Mientras tanto, el fiscal gestionaba una orden de detención preventiva para Mark y Eleanor. El problema era el tiempo. Si se enteraban antes, podrían huir. Por eso, el operativo debía ser silencioso, quirúrgico, rápido. Sara vivía cada minuto como si fuera el último antes del estallido, y sabía que, una vez se diera el primer paso, no habría forma de volver atrás. La mañana del operativo, Sara no pudo respirar bien. Cada paso que daba sentía que podía desatar una explosión. El fiscal le había dicho que no hiciera nada diferente, que siguiera su rutina, que Mark no debía sospechar. A las 9, Mark se fue a una reunión como todos los jueves, sin saber que lo estaban siguiendo. A las 9:27 llegó el mensaje cifrado. «Lo tenemos». Fue detenido al salir de un edificio comercial donde, irónicamente, intentaba abrir una nueva cuenta a nombre de una sociedad inexistente. Minutos después,
Un grupo diferente entró a la casa de Eleanor con una orden judicial. La encontraron empacando documentos y una suma elevada de dinero en efectivo. No opuso resistencia, pero su mirada al ver a los oficiales fue la de alguien que había perdido una guerra que creía ganada. Sara se enteró por llamada directa del fiscal. No celebró, no lloró. Solo sintió un agotamiento físico que la hizo sentarse en el suelo del baño, temblando. Gabriel la abrazó sin decir nada. Era el fin de una etapa, pero no el final del camino. En los días que siguieron comenzó el proceso más lento y doloroso: limpiar su nombre. Declaraciones, auditorías, informes periciales. Cada paso era una herida abierta. Descubrió que algunos empleados de su propia firma sabían lo que sucedía y lo habían ocultado por miedo o por conveniencia. Otros, que la admiraban, se acercaron a apoyarla. Con la ayuda del fiscal y de Mauro, logró anular legalmente los contratos falsificados y recuperar parte de sus bienes. No todo. Algunas cuentas en el extranjero estaban perdidas. Pero lo más importante, su credibilidad, empezaba a reconstruirse, paso a paso, sin atajos, sin maquillaje, solo con verdad. En medio del caos legal y emocional, Sara tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a su antigua empresa, no por derrota, sino por dignidad. Sentía que aquel espacio había sido demasiado corrompido por las mentiras de Mark y Eleanor, como para volver a caminar por sus pasillos con la frente en alto. En lugar de reconstruir lo que una vez fue, decidió construir algo nuevo. Con la ayuda de Gabriel y algunos ex-colegas que aún confiaban en ella, fundó una consultoría financiera con un enfoque completamente diferente: transparencia, educación y defensa de víctimas de fraude económico. Su objetivo no era solo asesorar, sino enseñar a mujeres, muchas veces relegadas de la gestión patrimonial, a proteger sus activos, leer contratos, desconfiar de las firmas rápidas y reconocer señales de manipulación. El proyecto creció más rápido de lo que esperaba. Las redes sociales, los foros de apoyo y hasta algunos medios locales comenzaron a hablar de ella como la contadora que resurgió del coma para desenmascarar a su familia. Aunque el título le parecía ridículo, entendía su impacto. Su historia inspiraba, atraía a otras mujeres, jóvenes y adultas, que se acercaban con historias similares, buscando orientación. No era fácil. Muchos días aún despertaba sobresaltada, reviviendo escenas del hospital, del accidente, del momento en que leyó los correos. Pero ahora tenía algo que antes no: propósito. No el que nace de un plan perfecto, sino el que emerge de la ruina y se agarra a lo único que queda en pie: su propia voz. Y esa voz, finalmente, estaba siendo escuchada. El juicio contra Mark y Eleanor tardó meses, y aunque ambos negaron todo al principio, las pruebas eran demasiado sólidas. Declaraciones, documentos, videos, correos, rastros bancarios. La defensa intentó desacreditar a Sara, pintándola como una mujer inestable, afectada por el trauma del coma, pero su testimonio, preciso, firme, sin una gota de teatralidad, desmontó cada argumento. Mauro, ya recuperado, fue clave. También Gabriel, que habló por primera vez públicamente de su desaparición forzada. Cuando se dictó la sentencia, Sara no aplaudió ni celebró. Solo respiró. Mark fue condenado a 9 años de prisión por fraude, falsificación y tentativa de homicidio. Eleanor, con una pena menor pero firme, quedó inhabilitada para ejercer cualquier cargo financiero. La justicia, aunque imperfecta, había llegado, y con ella una especie de paz. Pero la verdadera reparación no vino de los tribunales, sino de una carta. Una que Sara recibió semanas después del juicio, escrita a mano por una joven llamada Julieta, de 26 años, que había seguido su historia en un grupo de apoyo online.
Julieta contaba cómo su pareja la había manipulado económicamente durante años, haciéndola firmar documentos que no entendía, y cómo, gracias a la historia de Sara, había encontrado el valor para denunciar y salir de esa relación. Esa carta rompió algo dentro de ella, no por tristeza, sino por una profunda conexión. No sabía que contar mi verdad podía tener este impacto, pensó. En ese momento entendió que su historia ya no era solo suya, había tocado otras vidas, había sembrado algo, y eso valía más que cualquier cuenta recuperada, más que cualquier victoria legal. Con el tiempo, Sara dejó de mirar hacia atrás con rabia. Aún recordaba cada detalle, cada noche sin dormir, cada traición, pero ya no la consumían. Había transformado su historia en una herramienta. Aceptó invitaciones para dar charlas, participó en paneles sobre educación financiera y abrió un canal online donde compartía consejos prácticos para mujeres en situación de vulnerabilidad patrimonial. No era influencer, no pretendía serlo, solo hablaba desde la experiencia, sin filtros, sin adornos. La gente conectaba con su honestidad, con su calma, con esa mezcla de cicatriz y coraje que ya formaban parte de su rostro. Gabriel, mientras tanto, decidió quedarse cerca y colaborar con ella como socio. Su relación, marcada por años de silencio, se había transformado en una hermandad real, tejida por el dolor, pero sostenida por la verdad. En el aniversario de su despertar, Sara volvió a la casa donde todo comenzó. Se paró frente a la entrada del despacho vacío, el mismo donde había estado la caja fuerte, y respiró hondo. Ya no sentía miedo. Ya no temía perderlo todo, porque había aprendido que lo verdaderamente valioso no se guarda en cuentas bancarias ni se protege con firmas. Se cultiva día a día, en la forma en que eliges vivir, hablar y resistir. Cerró la puerta suavemente, como quien cierra un ciclo, y sonrió. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de renacimiento. Si esta historia te tocó el alma, déjale un like, comenta cómo te impactó, suscríbete para más relatos de superación real y compártelo con alguien que también necesita saber que nunca es tarde para levantarse.